A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julie? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo te va a ti? Muy bien, también. Estamos empezando un nuevo programa. No le voy a decir el nombre del programa porque hay un cartel que dice cómo se llama, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a repetirlo? Lean. Bueno, lean. Hoy vamos a desarrollar el programa con un tema central que de algún modo es una excusa para ir tocando algunas cuestiones vinculadas a eso, pero por una cuestión de ordenamiento siempre tratamos de poner un título al programa. En este caso el título es algo así como el tránsito o nuestros tránsitos en las etapas de crisis o en las crisis, ¿no? Lo primero que se me ocurre decir es que la palabra crisis está vinculada a cambio, ¿no? Y el cambio yo lo vinculo a evolución. Entonces, no sé si exactamente cuando uno dice crisis se está refiriendo a algo negativo o se está refiriendo a algo distinto a lo que hasta ese momento estaba ocurriendo en la vida de cada uno, ¿no? Me parece que el primer interrogante y el primer disparador, de algún modo, sería preguntarse eso, ¿no? Porque a veces caemos en el lugar común, decir, bueno, toda crisis es buena, bla, 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 bla. Y bueno, quizás el que lo dice porque no la está viviendo, porque hay que bancárselo el quilombo, ¿no? Pero la realidad es que uno cuando lo observa en la proyección temporal, hay algo de eso, en el sentido de que esa situación anómala va generando sus frutos. Y que si uno tiene la inteligencia, porque para eso hay que tener la inteligencia, si no es como tirarle margarita a los chanchos, si uno tiene la inteligencia, esa crisis, ese proceso, esa situación desagradable, una situación límite, da como resultado un nuevo estadio. Y eso está vinculado a la convicción de que la vida tiene una dinámica que muchas veces se nos pierde en nuestra limitación de observación. Entonces la agarramos al final la cosa, porque en el momento se nos pierde. Pero, reitero, si lo podemos, no sé si encasillar, pero vincular a la crisis al cambio, quizás lo podamos ver de una manera menos trágica, menos pesimista, y desentrañar cómo se estructuran las crisis, cómo se disparan, y qué capacidad, justamente referido a lo que estaba diciendo recién, tenemos de observar las crisis. ¿Se puede observar la crisis cuando uno está en el medio de la crisis? Es otra pregunta interesante para hacernos, ¿no? Creo que son una serie de interrogantes que vale la pena plantearse, porque normalmente no lo hacemos. Y de esa manera podemos abrir de algún modo el espectro. Antes de darle la palabra a Julie, quiero decir que hoy, cambiando la metodología de hace algún tiempo de traer textos de Krishnamurti, hemos reflotado algo que estábamos haciendo hace un tiempo también, que es traer a pensadores distintos. Y
el texto que vamos a traer con la voz de Delia Bisuner, que está en 2 segmentos, parecería que no tiene nada que ver con el tema, y efectivamente no tiene nada que ver. Pero hay algo que sí tiene que ver, si prestamos atención, y es el tema de la memoria y el recuerdo como elementos y como instrumentos para enfrentar las crisis. Así que, hecha esta salvedad, por si se me pasaba luego, le voy a dar la palabra a Julia a ver cómo ve esta cuestión ella, a ver si coincidimos o no, o cómo podemos enriquecer el diálogo respecto a un tema como este, ¿no? Claro que sí. Pensaba que a medida que lo ibas describiendo, yo lo podría proponer también como ese momento en el que una situación a la que uno se habituó, podríamos decir que nuestro ego, nuestra personalidad entraron en una comodidad. Hay algo en esa realidad o en esa continuidad que se torna crítico, que llega a un estadio de explosión. Y entonces, algo que tal vez teníamos normalizado, empieza a tornarse tenso, complejo. Porque a veces nos ocurre que normalizamos situaciones, comportamientos, de hecho sentimientos, acciones que no necesariamente están siendo, podríamos decir, sanas o que no necesariamente están siendo provechosas, evolutivas para nuestra vida, pero como las tenemos normalizadas y estamos muy cómodos allí, no queremos que cambien o que se alteren, ¿no? Pero la vida, a veces con sus hermosos regalos, que casi siempre son evolutivos, nos regala esas situaciones críticas. Entonces nos invita a decir: esto que vienes, a lo que estás habituado, esto en lo que estás sintiendo que ruedas también, tiene algo pendiente para chequear, tiene algo pendiente para cambiar. Y claro, no nos gusta mucho entrar en momentos de la vida en los que lo que todo, como cuando uno tiene el placar ordenadito, ¿no? Que venga algo y lo revuelva todo, no nos gusta. Tenemos como ahí una alerta en la que si la cosa se desordena o si no sabemos cómo va o cómo viene, nos saca de la tranquilidad, nos hace percibir que hay algo mal. Sí, como que tenemos una idea de lo previsible que nos da esa supuesta tranquilidad, entre comillas, como diría Pablito, porque en realidad, si fuese todo previsible en realidad, estaría todo bien. Estaría todo bien todo el tiempo. Y tenemos unas ciertas secuencias nosotros también en nuestra mente, en nuestra psiquis, que son en algunos casos mecanismos de defensa y en otros casos recursos para poder pilotear la vida, básicamente, en las que necesitamos que esté tranquilo todo. O simplemente hay cosas, sentimientos, emociones, traumas, que lo que hacemos es guardarlos, porque no podemos con ellos. Entonces, muchas veces pasa que cuando tenemos pendientes, la vida utiliza situaciones críticas. Para mí es la inteligencia misma de la que algunas veces hablamos, que utiliza situaciones críticas para que nosotros nos veamos casi que forzados a observar situaciones, heridas, traumas, historias que en otras circunstancias no teníamos la capacidad de ver. Pero aparecen cuando vamos a poder. No, tal vez suena que soy demasiado positiva, optimista, que me lo han dicho algunas veces, pero lo que sí ocurre con esto, que es a lo que me gustaría invitar, es a que muchas veces uno dice qué situación de miércoles que estoy pasando, pero siempre la vida tiene una gran sabiduría en las maneras en las que nos trae las experiencias. Porque en realidad la situación es de miércoles, el tema es que la situación no es toda la película. No es la vida, claro. Entonces, ¿qué me está proponiendo? ¿Por qué? Y yo no me hiciste acordar de alguna anécdota chiquitita. Un amigo alguna vez dijo: ay, yo lo único que quiero es estar tranquilo.
Y en el mismo espacio había otro que le dijo, ¿y para qué quiere estar tranquilo si está vivo? Entonces dijo, pues, ¿cómo que para qué? Dijo, sí, es que la vida es sentir, es vivir, es estar, es... Y entonces me acordé de esa escena y me pareció súper interesante, porque uno tiene como una tendencia a decir, ay, quiero estar tranquilo, pero si es que vinimos a experimentar vida. Entonces, evidentemente, nos ocurrieron cosas en nuestra historia, ocurrieron cosas en nuestra familia, ocurren cosas en nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestra sociedad, que nos llevan a vivir. Entonces, cuando aparecen experiencias que nos hacen chequear, observar, que nos despiertan sentires, las experimentamos como críticas y muchas veces nos llevan a versiones de nosotros o a revisar quiénes estamos siendo, y eso lo entendemos como crítico, como crisis. Esos momentos son tan valiosos, a veces hasta que no los identificamos no logramos transitarlos diferente, pero casi siempre me parece que cuando lo estamos experimentando como crisis, o sea, cuando la estamos pasando mal, es porque no estamos, primero lo que tú estabas diciendo, identificar que estamos pasando por una crisis, y segundo, encontrarle el núcleo de lo que nos está ocurriendo. Pensaría yo que cuando hay un poco más de observación, empieza a desatarse ese nudo que lo hace sentir a uno que la está pasando muy mal. Después hay que transitarlo, pero sí me parece una buena manera de empezar a plantearlo. Sí, estaba pensando que hay muchas personas que en realidad la crisis no la tienen nunca, ¿no? Es muy llamativo eso. Entonces, si partimos de la base que la vida es cambio permanente, que la vida es adaptación constante y necesaria, es imposible que no tengas una crisis, porque si no, no estarías viviendo. El tema es qué haces con la crisis, cómo manejar la crisis, y necesariamente tengo que ir a Krishnamurti, porque en definitiva la cuestión pasa por tu capacidad de observación, y a la vez, y acá hay algo que de alguna manera indirecta trata el texto que va a leer Delia, puedo reconocer la importancia, y muchas veces, y en la mayoría de los casos, lo nocivo que es el ego cuando se introduce en la crisis. El ego tiene muchas particularidades. Una de las particularidades que tiene es que no le gusta morirse. Y cuando entra uno en crisis, el ego dice, ¿qué corno pasa acá? A ver si todavía me rajan del escenario y yo tengo que, no sé, me desaloja. Doblegarme, cambiar. Hay que ver cuánto papel juega en lo que acabas de decir, y es una persona que nunca vivió una crisis. ¿Cuánto resistió ese ego? Porque una de las cosas que es muy fuerte cuando cambia la realidad o cuando se presenta una situación crítica es que uno se permita entrar en la crisis. Porque muchas veces uno quiere ir así sea por la banquina, pero pasarla de largo. Aceptar que estás en crisis. Aceptarlo, entrar ahí y ser la crisis. Entregarse a que uno puede, quiere y debe chequear la versión de uno frente a lo que está viviendo. Por eso me gustó la palabra transitar, que es un autoelogio, porque la elegí yo, porque creo que es precisa la palabra. Sí. No es ni superar, ni reprimir, ni observar, porque si bien la observación es necesaria, la palabra transitar implica el estar viviéndolo, estar como protagonista de la situación, en carne propia y a veces en carne viva. Sí. ¿No? Sí, de hecho yo pensaría que una de las características de crecer, de evolucionar, de madurar, implica morir y renacer. Implica soltar mucha creencia, soltar mucho de lo que se es y permitirse una nueva versión. Y eso muchas veces lo da el tránsito de una crisis. Seguro. Porque ofrece el territorio fértil donde puede ocurrir eso. Y estaba pensando que además
Si yo veo que estoy en crisis, es porque algo en mí me permite verlo. Totalmente. Sí, hay una supuesta virtud, para darle un nombre, que me permite observar ese hecho, que es el hecho de la crisis. Sí. Sí, porque uno podría decir, está pasando, mi jefe tal cosa, mi trabajo se cayó, mi familia colapsó. Mi mujer es una loca. Claro, mi mujer es una loca. Pero cuando uno se permite verse a uno en esa situación, me está pasando, esto está ocurriendo en mí, es mi realidad la que está colapsando. Cuando uno se involucra, me parece que ahí sí hay una real observación. Y que si uno no se hace parte. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar el primer audio de Delia Bisurner, que nos grabó, que en realidad es todo un texto completo que está en nuestra página de A la Luz de Krishnamurti, es uno de los tantos textos en sintonía, y luego volvemos para reflexionar junto con Julie en la mitad del programa. Así que le pedimos a Sebastián si nos pone el primer audio. Gracias. Rogelio Moreno Piqué, publicado en la página web de A la Luz de Krishnamurti el 26 de agosto de 2015. Es interesante, desde nuestra perspectiva, la óptica del autor que vincula fuertemente la intensidad de los sentimientos a la sensación de desprendimiento o alejamiento de nuestro yo. Parecería que los momentos de éxtasis no se dan teniendo al ego de sede. Veamos. ¿Quién no ha amado alguna vez? Y si ha amado, ¿no ha sentido como si una extraña corriente o un desconocido viento lo impulsaran suavemente hacia otra parte? ¿No ha sentido el placer de abandonarse a ellos, de deslizarse sin rumbo sabido, olvidando proyectos y fines, olvidándose de qué y quién ha sido? Dice Petrarca algo así. Cito de memoria una traducción no sé si fiel, pero excelente. Cuando estoy orientado hacia la parte donde tu rostro brilla, mi señora, y en el pecho me brota aquella lumbre que por dentro me quema y me traspasa, siento mi corazón resquebrajarse y me encuentro vecino de la muerte, y voy como quien va, ciegos los ojos, a emprender un camino irremediable. En el amor se vive con mayor intensidad que en otros afectos la pérdida de sí en la pasión misma. Pérdida a veces fatal, pues hay amores que matan. Y este decir popular, o de antigua copla, que es lo mismo, es en su ambigüedad muy atinado. Isolda muere de solo amor. Otros se dan la muerte por amor. A Isolda no le hace falta el artificio, amor la mata. En un rincón de los Cárpatos, de difícil acceso, dicen, de imposible ubicación, habita el no muerto, hijo predilecto del diablo, señor de la noche, dueño de ratas y lobos, embajador de la peste. No es fácil acabar con él, aunque hay modo de hacerlo. Antiguos tratados de vampirismo explican detalladamente algunos procedimientos, ya sea para alejar a esta criatura, ya para curar los efectos de su contagio, incluso para deshacerse definitivamente de ella. Tal vez definitivamente sea en este caso un término excesivo. Entre estos últimos, uno merece especial mención, el amor. Así es, el conde transilvano puede morir de amor. Si surge en él pasión tan poderosa que lo retenga en el lecho de su amada hasta la salida del sol, el vampiro desaparecerá, se deshará en puro polvo. No es fácil que el vampiro se enamore, pero si lo hace, corre hacia su perdición o su redención, porque hay fundadas sospechas de que el conde se siente muy solo y muy hastiado de tanta noche y tanto trabajo para perseverar en su ser. Son demasiados años, demasiados siglos, no recuerda ya nada de su infancia. Hasta se rumorea de él, el cazador, que aborrece ya la caza y que muere porque no muere. Otras veces el extravío amoroso no es fatal, aunque esta pasión, si es verdadera, ha de producir siempre un cierto desasosiego, un no estar del todo en uno mismo. En la mística se ve con claridad.
Vivo sin vivir en mí, dice San Juan de la Cruz en las coplas del alma que pena por ver a Dios. Y él mismo, en noche oscura, quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Me atrevo a declarar que todo auténtico amante ha de sentir en grado mayor o menor el arrobamiento del místico, el éxtasis, salir de sí. Si no, no ama y se acabó. Le pasa otra cosa, tal vez muy interesante, quizá más placentera y menos peligrosa, pero no ama si no siente que se desliza de su piel y se ve fuera de sí mismo, olvidado de sí, en pos del amado, confundido ya con él, viviendo en él, y hasta en pasiva, siendo vivido por él. Recuérdese a Pedro Salinas. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser, fuera de mí muy lejos, me está viviendo, que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas aseguran que estoy aquí yo, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios, negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres, la verdad transvisible es que camino sin mis pasos, con otros, allá lejos y allí. Estoy besando flores, luces, hablo. Y si no, sin llegar a tanto, véase al amante mirar con reverencia lo que toca y pisa el amado, seguir su rastro como en sagrada procesión, sentir que su amor se extiende a los lugares, a las músicas y los olores que ha compartido con él. Andar por ahí un poco como loco, sintiendo mariposas en el estómago solo porque sabe, cuando alza la mirada hacia Casiopea, que en el mismo momento el otro la está también mirando, o notando un vuelco en el corazón al pasar por el trigal en el que hicieron un día un hueco entre las altas espigas. ¿No es uno mismo cielo, trigal, canción? Hay algo de locura en el amor, ¿o no es amor? Este salir de sí, que traduce muy bien el término arrobamiento, no es cosa excepcional. Siempre estamos un poco fuera de nosotros mismos. Así como por dentro somos muchas cosas, también algo de nosotros lo hallamos fuera de nosotros mismos. Aunque nos resistamos a aceptar las dos condiciones que, sumadas y elevadas a su máxima potencia, tal vez nos conducirían a la locura, somos así, sin necesidad de invocar situaciones o estados excepcionales, como la mística o el enamoramiento feroz. A nadie le extraña que un padre se desviva por sus hijos, esto es, que se abandone un tanto a sí mismo, dejando en parte de vivirse, para vivir en el hijo, para sentir las penas y alegrías del hijo como propias. Puede incluso que esta situación llegue al límite y el desvivirse sea ya el dejarse morir o el morir sin más. El que en situación precaria da al hijo el único pan de que dispone, o el que lo rescata de una muerte cierta dejando su vida a él. Es seguramente encomiable, pero no raro. Tampoco es tan raro que ocurra lo mismo en la amistad. Es posible que no sea muy común llegar en ella al extremo fatal, pero en buena amistad hay también un sentir con el amigo, un apenarse de sus penas y alegrarse de sus alegrías. ¿Y acaso no se dan estos sentir y hacer cuando se trata simplemente del prójimo? Sí se dan, y así ocurre a veces cuando el otro no es próximo, sino lejano. Amor al lejano, amor al que aún no es, sentir con el extraño, sentir con el que será. Y jamás nos ha sucedido que a cruzarnos en una calle cualquiera con un desconocido, mirándole a los ojos por azar, nos haya invadido un extraño y profundo afecto de sentir con él, en él, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como decía, me parece que es interesante rescatar un par de cosas para vincularnos, no necesariamente, pero sí para poder profundizar el tema central. Y es primero la cita del amor, ¿no?
No es casual, desde mi perspectiva, que el amor se asocie en general a las crisis personales. Es casi constante cuando vos te sentás a hablar con alguien y le cuentas sus cuitas, sabe que algún sentimiento vinculado a lo afectivo hay en esa crisis que uno está transitando. Y se me ocurre decir un par de cosas al respecto. Una que me parece muy significativo cuando el autor habla de que cuando existe ese sentimiento de amor intenso, el yo queda como suspendido, ¿no? Que uno tiene la percepción de que no está en sí, que está en otro lado. Eso me permite también pensar paradójicamente por qué es tan común que luego de una explosión de enamoramiento, por ejemplo, las personas entran en crisis, porque el yo queda como desbocado, incapaz de administrar la situación. Por eso, por ese lado, me interesa esta perspectiva para ampliar las características de las crisis, ¿no? Y otra cosa que me parece importante, y sería de algún modo la contracara de la crisis, es comprender lo importante que es entender al otro. En los últimos minutos, en la última parte de la lectura, se refiere al estar en el otro, al vivir lo que al otro le pasa, al imaginar lo que al otro le pasa, y de esa manera poder ampliar tu marco de referencia y salir un poco de la celda de tus necesidades egoístas, ¿no? Así que bueno, esta era mi reflexión sobre esto en particular. No sé si te gustaría agregar algo, Julie. El espacio en el que uno habita el sentir, que es muy propio, que es muy íntimo, puede estar provisto y habitado desde el amor. A mí me resulta una gran invitación hablar del amor en un programa en el que transitamos las crisis, porque creo que es un gran aliado de rodear de verdad una crisis. Cuando en plena situación crítica hacemos una mirada amorosa de lo que está ocurriendo, y tal vez en este punto me estoy saliendo un poco del amor romántico, seguro, y estoy yendo a este amor del que en ocasiones hemos hablado, sentiría que lleva a la compasión y que puede invitarnos, a acompañarnos, de hecho, a poder buscar las herramientas adecuadas para transitar una crisis. Dijiste algo que me parece muy, muy bonito, y es ver al otro. Ver al otro. Cuando tenemos la capacidad de ver al otro, estamos hablando de una gran capacidad que implica observación. Y para poder detenernos, observar, reconocer la otredad, necesitamos ese transitar despacio. Y es un acto, lo considero un acto muy amoroso, de detenernos a observar. Porque estamos tan metidos en lo que me pasa, lo que me hacen, lo que me dicen, lo que me pasa, lo que me hacen, lo que me dicen, que no nos detenemos a ver las partes, ¿no? Que implica un conflicto, una crisis, un encuentro, ¿no? Hemos nombrado muchas veces la vida en relación. Y ahí creo que hay un gran tesoro para crecer, porque es que si hay algo que propone una situación crítica es crecimiento. Eso es algo que me parece que es importante tenerlo claro. Es una gran invitación. Entonces, muchas veces los desamores y los problemas amorosos
están haciendo una invitación a averiguar por qué entregaste tu corazón, por qué tu corazón se rompió, por qué te duele tanto, por qué no estás sintiendo algo que te haga feliz, sino algo que te hace llorar. Y cada una de esas preguntas y cada una de esas respiraciones profundas en las que uno va adentro a investigar son para mí actos amorosos con uno mismo. Y aún más cuando estás dispuesto a hacerlo por el otro, ¿no? También, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente? Creería yo que hay un gran acto de amor en cada uno de esos movimientos. Sí, aunque no lo veamos, muchas veces la salida a la crisis o de la crisis es justamente pensar en el otro. Que en general terminamos girando alrededor de la noria de nuestros egoísmos y creemos que a través de la justificación de nuestras conductas egoístas vamos a encontrar el camino de salida, poniendo en el otro la responsabilidad de la crisis. Y no es una cuestión moral, es una cuestión de comprender la naturaleza humana. Cuando yo estoy en crisis, más allá de la evaluación moral que yo haga de las circunstancias, lo importante es ir a la raíz del conflicto. Sí. Sí. Y si yo no veo la raíz del conflicto, nunca voy a salir de la crisis. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio, Sebastián, y volvemos apenas termine. Gracias. Un momento evangélico de singular belleza es aquel en que Jesús está hablando a la gente y llegan a él unos discípulos para decirle que su madre y sus hermanos lo esperan. Jesús señala a las gentes que lo rodean y contesta a los discípulos: estos son mi madre y mis hermanos. Cristo es un buen modelo del sentir en el otro, con el otro, entendido como singular no identificado, sin nombre propio. El Cristo evangélico es afecto extenso de límites imprecisos y lejanos. Digo Cristo, nada he dicho de los cristianos. E incluso más allá o más acá de los afectos, en el simple transporte hacia el otro, hacia su actividad o su vida, en un estado de neutralidad afectiva, sin inclinación ni aversión. Neutralidad, pero quizá no indiferencia, pues el mero dejarse ir o ser empujado hacia el otro ya es signo de un cierto afecto. Misteriosa tendencia a suspender todo juicio propio, el moral, el sentimental, el sensitivo, completa y rara epogée, e intentar, aunque sea solo por un instante, sentir y pensar como el otro, y notar cómo a uno le brotan sensaciones y sentimientos, voliciones y valoraciones extraños que le hacen creer que ha poseído al otro o se ha contagiado de él. No hay auténtica identificación, no puede haberla. ¿Quién sabe lo que le pasa por la cabeza o el corazón del otro? ¿Cómo construir o reconstruir sus afectos con fragmentos de los propios? Imposible. Pero Lenz, en sus paseos, se siente árbol y montaña, lo cuenta Büchner, y Byron asienta desde su rincón. Quizás este viaje conduzca a la locura cuando se quiere llegar a alguna parte al emprenderlo, pero al partir, el salir sin ambición de final ni es raro ni peligroso y sobre todo no es en absoluto triste, sino todo por el contrario, el más alegre de los experimentos. Alegría de expansión, alegría de ventanas abiertas, alegría de aire renovado. Y si una identificación perfecta es demente, ¿qué es un distanciamiento cerrado y absoluto, monádico, autista? Otro tipo de demencia. Cuando paseo por el puerto al anochecer y veo al pescador preparándose para zarpar, me introduzco de algún modo en él, en lo que vive, y siento como podría sentir él, el salitre y la brisa fresca y el zarandeo de las olas. ¿Qué tengo yo que ver, hombre de tierra adentro y propenso al mareo, con todo eso? Sin embargo, el pescador se reiría de mí si me atreviera a describirle su propio estado interior. Seguramente en poco coincidiría mi sentir, su vivencia, como con su vivencia misma.
No hay identificación posible, y si la hubiera, insistamos, me encontraría de pronto y de lleno en la demencia. Pero tampoco nos hallamos tan lejos y separados el uno del otro. Hay algo en sus movimientos, sus palabras y hasta en sus blasfemias que me mueven hacia él, que provocan en mí una cierta deriva en su dirección, que no es de hecho la suya, pues él está yendo hacia otra parte. Váyase a saber a dónde va, qué tira de él. En las primeras luces del atardecer de un viernes en la ciudad, pasos apresurados de gentes que acaban de dejar sus trabajos y van derechos al fin de semana. A veces creo que puedo oler la calle como ellos la huelen, que puedo sentir el mismo cosquilleo de alegría e inquietud que sienten al pensar en la cita de la noche o en el encuentro con los amigos en la barra iluminada del bar o en el descanso prolongado entre las sábanas. Ninguna curiosidad, es lo perfectamente contrario. Sé que si me hablaran y me contaran sus cosas, o alguien lo hiciera por ellos, desaparecería ese transporte, por mucho misterio que pusieran en su narración, y aparecería todo lo más un cierto interés, morboso o no, aunque más probablemente el tedio. No pretendo ser ellos, no pretendo adivinar lo que sienten, no me identifico con ellos, pero de algún modo tiran de mí y se me llevan un poco, como si mi rumbo no fuera solo mío y lo ajeno tuviera que ver con lo propio más y de maneras más extrañas de lo que se suele suponer. En ocasiones, ese trance es breve, ligero y casi solo soñado. Otras veces es un auténtico devenir, sacudida y viaje. ¿Jugamos a los indios? Yo sería el jefe, pues yo sería el general Custer. Yo era un gran tirador. ¿Vale que yo era muy valiente? En los juegos infantiles, aún más, en la vida cotidiana de los niños, estos devenires son constantes y potentes, pero los niños no son tontos y saben que no son indios, solo lo serían, lo eran. Moreno Piqué, Rogelio, La farmacia del olvido, un ensayo filosófico. RBA Libros, Sociedad Anónima, Barcelona 2007, páginas 323 a 327. Gracias. Acá en esta segunda parte toca un tema que también creo que es interesante introducir dentro de las características de nuestras crisis, quizás como contrapartida, y es la posibilidad de ver al otro, como habíamos hablado hace un rato, y entender la vida de una manera sistémica en el sentido de las relaciones humanas. Creo que, como decíamos hace un rato, una de las causas repetidas de las crisis es lo que vulgarmente se llama el egoísmo personal. Y la fantasía implícita en ese egoísmo personal, que no deja de ser en todo caso ignorancia, en el sentido más estricto del término, la fantasía implícita de que uno solo puede resolver las cosas. Y la vida te demuestra que todos en relación, como estábamos hablando, y que justamente en relación voy a resolver mi propia crisis y no de otra manera. Puedo hacer un proceso interno de introspección para verlo, pero lo que tengo que actuar a posteriori de verlo es en relación con los demás. Claro. El vehículo que me lleva al otro lado, llegar al otro lado, porque la crisis, como bien lo dice el nombre del programa, es un tránsito. Se pasa por allí, pero hay un puerto a donde llegar. Y de la mano, acompañado y en relación y viendo todas las partes de ese conflicto, se llega al otro lado. Bueno, tenemos a Gustavo en la línea, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿cómo andás, Horacio? ¿Cómo andás, Juli? Hola, Gus. Muy bien acá. Bueno, me alegro. Bueno, me estaba preguntando,
estos últimos días cómo poder transmitir, ¿no? En una radio el silencio, la observación que quizás uno va llevando en la vida, ¿no? Y bueno, no, muchas respuestas no encontré más que poder leer algunos fragmentos de Krishnamurti que realmente nos vinculen, yo diría energéticamente, con ese silencio que indiscutiblemente él en sus páginas transmite. Bueno, es cuestión de poder sentirlo, ¿no? Pero bueno, en relación al programa que están llevando, Sí, miren qué interesante. sí, El dolor es autocompasión, con toda su ansiedad, temores y culpas. Pero todo esto no puede ser borrado por el pensamiento. El pensamiento engendra al pensador y entre ambos procrean al dolor. El fin del dolor llega cuando uno se libera de lo conocido. Ese es un fragmento. sí, En otro fragmento él dice: el pensamiento jamás podrá resolver la agonía del dolor, digamos la crisis, ¿no? sí, O un estado de crisis. Uno podrá razonar, pero el dolor seguirá estando ahí después del largo y complicado viaje del pensamiento. La frase poéticamente ahí extraordinaria, ¿no? El pensamiento nunca podrá resolver los problemas humanos. El pensamiento es mecánico y el dolor no lo es. El dolor es tan extraño como el amor, solo que el dolor mantiene fuera al amor. Uno podrá disipar completamente el dolor, pero este nunca invitará al amor. ¿No? Un poco lo que decía Juli hace unos minutos, ¿no? de poder llenar esos instantes, no procesos, sino esos instantes con amor, ¿no? Muchas veces escuchar atentamente a una persona, aunque uno no esté en el proceso del pensamiento y de la emocionalidad que está atravesando esa persona, sí puede transmitir la profundidad del silencio escuchándolo, que también es una parte del tema, que es una de las formas en que los grandes curadores curan, ¿no? No creo que te estés alejando del tema, creo que son facetas de una misma cuestión que tienen que ver con la comprensión de la vida, ¿no? Siendo el dolor tan familiar para nosotros en la vida, no podemos decir que te alejes del tema. Me parece muy fuerte esto que él afirma, porque quizás muchas personas dirían lo contrario, que donde hay dolor no hay amor, ¿no? Es un tema grosso, porque la visión romántica que tenemos del amor, que habría que ver si realmente eso es amor, asocia el dolor con el amor, porque tenemos como una visión bastante patética del amor romántico, donde siempre alguien muere. Dramática, Claro. Hollywoodense. sí. Entonces, cuando Krishnamurti dice que el dolor no tiene nada que ver con el amor, o
cualquiera que lo toma desprevenido diría, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿De qué está hablando, no? En realidad él dice, el dolor es tan extraño como el amor, ¿no? Claro, pero además dice que donde hay dolor no hay amor. O sea, lo que sucede que claro, cuando en general uno se refiere al amor, estamos hablando de esa continuidad en el tiempo, como dijiste, romántica, mayádica, no ilusoria. Y el amor que él habla es la construcción, por así decirlo, del instante en instante. Entonces, claro, acá la misma palabra está utilizado en dos contextos paradigmáticamente diferentes, ¿no? Fíjate que extraordinario, que en otro fragmento que tomé, y si tomamos a la crisis como el proceso que una persona atraviesa, es decir, en el tiempo, él dice, la memoria no podía atraparlo en su red para retenerlo, y en consecuencia destruirlo. Ello no podía ser contenido por el tiempo y el recuerdo, ni perseguido por el pensamiento, es decir, cuando uno sale del proceso de continuidad, la crisis como tal deja de ser y uno va avanzando de hecho en hecho. Lo cual, digamos, podemos decir que en los instantes no hay crisis, porque son instantes en sí mismos. Eso lo transforma totalmente, ¿no? Eso es interesante lo que decís, porque la crisis tiene que ver con una continuidad de algo, que no se sabe qué es, pero que hay una continuidad, ¿no? Si no, no habría crisis. Y vos decís que si hay instante, o si se vive el instante, de instante en instante, no habría crisis, ¿no? Es una visión interesante o una manera distinta de observar la cuestión, ¿no? Sí. Y fíjate este último texto que en su momento remarqué, ¿no? Que dice, la libertad no existe si hay continuidad. Y aquello que tiene continuidad está atado al tiempo. Cada experiencia ata la mente al tiempo, y es la mente que se halla en un estado de no experimentar la que percibe todo cuanto es esencia. Ese estado, el que ha llegado a su fin, todo cuanto sea experimentar, no es la parálisis de la mente, por el contrario, es la mente aditiva, la mente que está acumulando, la que decae y se marchita, porque el acumular es algo mecánico, es repetición. Entonces, es muy interesante de qué manera uno puede llegar a enfocar la vida. Todos sabemos que nosotros la enfocamos desde la continuidad, desde el tiempo, desde los procesos. Entonces, lógicamente, en este proceso tiene que existir la comparación, existe la intención, existe la meta. En la propuesta de Krishnamurti, esto es atarse y esclavizarse al tiempo o al pensamiento, son prácticamente sinónimos, si no diríamos que son sinónimos. Entonces, yo creo que ahí está la gran cuestión. Si realmente comprendemos, pero desde un lugar muy, como dicen los maestros Zen, ¿no? Muy desde las vísceras, esta propuesta de erradicar el tiempo y vivir el instante. Entonces, como ustedes hablaban en la primera parte del programa,
Ya cuando digo zona de confort, ya hay una comparación referente a algo que no sería el confort. Claro. Ahora, Y después, sí. sí. No, termina la idea. No, y después está lo otro, ¿no? Esta sensación todavía real por ejemplo, puedo decir en mí, quiero seguridad, quiero tranquilidad, quiero armonía. Entonces, en ese quiero, yo mismo me encarcelo en los procesos temporales. No hay otro. Y entonces, como dicen los hinduistas, la pasa al samsara, es decir, que va a llegar el sufrimiento, va a llegar la decepción, va a llegar la angustia, va a llegar la ansiedad, porque es lógico. Si vos invertís todo el capital que hoy tenés en banderas de Argentina y resulta que en la próxima etapa Argentina pierde, vos esa bandera no la vendés, entonces te agarra ansiedad. En cambio, si no, de repente compraste 10 banderitas, si la vendés, si no la vendés, no la vendés. Pongo un ejemplo burdo, pero que es una realidad, es decir, cómo nos autoatrapamos. Y eso es lo que hay que observar. Como ustedes creo que lo decían, ¿no? Si entré en una crisis, bueno, tengo que observar por qué entré allí. ¿Qué me movió? ¿Qué me indicó? Entré en una adicción. Bueno, ¿qué me llevó a esa adicción? Yo sé que la adicción después va a destruir mi vida, pero no importa. Necesito entender qué me llevó ahí, porque esa, aunque me corra de la adicción en algún momento, como hoy hablaba con un muchacho que había sufrido una adicción, el asunto es saber si esa semilla no sigue estando y ante ciertas situaciones volverá a brotar. Entonces, no queda otra que observar, pero observar desde el instante. Si buscamos la observación desde el resultado, seguimos estando en el mismo lugar. Sí, justamente me sacaste la palabra de la boca porque yo quería citar la cuestión de la observación, porque hay como una paradoja. Por un lado, la crisis se da por la prevalencia del pensamiento, pero por otro lado, la crisis se supera, entre comillas, con la prevalencia de la observación. Es como que es un combo hasta necesario. ¿Por qué? Porque el pensamiento parecería que es el disparador de la inteligencia, cuando la inteligencia está potencialmente como cualidad para ver. No sé si termino de expresarme. Es decir, si no existiría el proceso desgastante del pensamiento que te lleva a la crisis, quizás la inteligencia de la vida no operaría en vos, porque así como el dolor es el disparador muchas veces del ver, y ahí hay una paradoja implícita en la existencia, también el pensamiento repetitivo que te lleva a un callejón sin salida es el despertador de la inteligencia muchas veces, ¿no? Sí, hoy podemos decir sí porque nosotros estamos atados al tiempo, entonces necesito equivocarme para sentir el efecto del error y a partir de ahí intentar elucubrar cómo no puedo volver a equivocarme. Pero esto es también un proceso de resultadista, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos ahí. Ahora, en una mente liberada de todos estos, de todo este movimiento, probablemente al contrario, quizás la inteligencia de la vida en sí misma abriría caminos impensados.
Bueno, Ahí sí, Roda. ocurre que toda esta descripción plantea algo que a lo que Krishnamurti recurre mucho, y dice la mente condicionada. Estamos tan llenos de condicionamientos que nos distancia mucho del presente. Entonces creería yo que esa invitación que él hace con tanto hincapié, liberándonos de los condicionamientos, podríamos estar disponibles para estar presentes cuando la situación se torna lo que llamaríamos crítica, cuando se altera la continuidad, cuando se altera lo que llamamos en el principio del programa hábito, habitual. Entonces, tal vez allí es que está hablando Gustavo de que los instantes se vivirían o se experimentarían de otra manera, pero requiere entonces que la mente haya estado liberada del condicionamiento, porque muchas veces pensaría yo que es ese condicionamiento el que hace que identifiquemos como una crisis o como algo malo que nos está pasando. Si no estuviéramos en esa suerte de condicionamiento, tal vez simplemente serían experiencias de presente. Claro, porque vos fíjate que vos puedes estar en medio de una situación compleja, pero si estás en un estado de silencio y observación, es como que estás separado de la misma, con lo cual tenés capacidad de respuesta, o tenés una capacidad de respuesta diferente a lo habitual, que sería Sí. quiero salir de aquí. Claro, el condicionamiento que me indica que tiene que ser de tal o cual manera. Claro. Claro. Entonces, es interesante porque estás ahí, pero a su vez no estás ahí. Es que estás presente, pero no estás condicionado. Ese es el... Sí, entendería yo que... Claro, claro. Es como que el movimiento de aquello lo podés estar viendo como te lo ves desde afuera, o desde una parte más interna. Si es algo que nos ocurre a nosotros, es como que ocurre en la periferia. Entonces tengo una capacidad de respuesta diferente a si estoy envuelto en ese movimiento. Una cosa es estar en el río nadando y otra cosa es estar desde la orilla observando, ¿no? Entonces... y lo más complicado es estar nadando y observando. Eso es lo más complicado. Hay una diferenciación energética real, ¿no? No es conceptual, sino que es algo vivencial, ¿no? Por supuesto. Pero es tan difícil de transmitir si uno no lo vive. Seguro. Estamos terminando el programa, pero no dejan de ser figuras para acercarnos a lo esencial. Sabemos que la palabra no es la cosa y siempre son aproximaciones, ¿no? Bueno, Gustavo, nos reunimos el próximo martes. Hasta luego. Sí, nos vemos. Hasta Chao. luego. Buenas noches. Chao, chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.